Este canto, Señor, nos recuerda esa santidad por la cual eres adorado y alabado, Señor, en los cielos, por los ángeles que están delante de tu presencia, Señor, desde en cualquier momento, Padre, dice tu palabra, que ellos están gozándose en ti, Padre mío. Que ese mismo gozo con el cual te alaban, Señor, cada uno de nosotros lo hagamos también y tengamos el deseo de tener comunión contigo. Te pedimos, Padre, que bendigas la predicación de tu palabra y que a través de ella, Señor, traigas enseñanzas prácticas a nuestra vida cotidiana. Gracias por la presencia de cada familia, de cada persona que ha llegado el día de hoy a tu casa, así como de aquellos hermanos que están mirando la transmisión. Perdónanos nuestros pecados, Señor, para que seamos hallados aceptos delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos estudiando en la predicación una serie acerca de las parábolas, hermanos, de Jesucristo. Espero que cada una de las que hemos estudiado hasta el día de hoy, pues haya tenido una enseñanza, ¿verdad?, práctica que nos lleve a pensar, a meditar en lo valioso que es la vida cristiana y también a encontrar lo práctico que son, hermanos, las parábolas del Señor Jesucristo. Comentaba en algún momento que son temas que quizás no es muy común que repasemos, que estudiemos, por eso estamos aprovechando este año para estudiar cada una de las que están allí en la Biblia. El día de hoy voy a pedirles que abran la escritura o prendan su Biblia, como la traigan ya sea electrónica o física, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. El tema que vamos a estudiar el día de hoy, la parábola que vamos a estudiar, hermanos, el día de hoy, se llama la parábola del fariseo y el publicano. La parábola del fariseo y el publicano, con base en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 18. Y vamos a quedarnos allí. En cuanto usted encuentre allí en su Biblia electrónica o física, Lucas capítulo 18, le ruego que se quede allí, hermanos, un momento. Quiero que nos demos cuenta a través de la lectura que vamos a realizar, hermanos, en un momento, que en esta parábola de Lucas capítulo 18, nuestro Señor Jesucristo se atrevió. Y quiero utilizar la palabra atreverse porque creo yo que nadie más se hubiera atrevido, cuando menos no en ese tiempo, a hacer una comparación entre dos personas. Sin embargo, Jesucristo tenía la autoridad para poder hacerlo. Quizás por eso nadie más lo hizo. Jesús se atrevió, hermanos, a comparar la fe, a comparar la actitud, a comparar la acción, a comparar la forma, la manera en la que dos personas diametralmente opuestas se acercaron al templo, hermanos, aparentemente en una actitud de adoración. Si las dos personas que Jesucristo comparó, o de ellas se le hubiera preguntado al pueblo, a los ojos de ellos, ¿quién era la más justa?, definitivamente había allí un claro ganador. Pero cuando Jesús va a desarrollar la parábola y particularmente va a concluir, el resultado o la sentencia que encontramos de labios de Jesucristo, estoy seguro que sonó probablemente ofensivo para algunos, sorpresivo para otros, y sin embargo fue una enseñanza que los incluyó a todos ellos, a todos los que estaban escuchando en aquel tiempo, como también, hermanos, nos incluye a cada uno de nosotros. Vamos en primer lugar a comprender la ocasión. ¿Qué fue lo que originó la parábola que dio Jesucristo? ¿Qué le motivó a usar el ejemplo del cual vamos a estudiar el día de hoy? Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 18, versículos 9 y 10 lo siguiente. ¿Cuál fue la ocasión? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué motivó a Jesús a dar esta parábola? A unos que confiaban en sí mismos, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Hermanos,
A través de la parábola que estudiamos en el tema anterior, porque estas parábolas se dieron juntas, muy probablemente una tras otra, a través de la parábola, hermanos, del juez injusto y de la viuda pobre, Dios dejó en claro a sus oyentes y a cada uno de nosotros, no solamente lo valioso que es la oración, sino los elementos que debe de contener la oración. La oración debe de ser consistente, se debe de orar con una actitud determinante, hasta el punto de que seamos capaces a través de la oración de abrir cualquier puerta, aún la más complicada. Cuando nosotros oramos de manera permanente, de manera determinante, nosotros vamos a poder vencer cualquier barrera que haya, hermanos, entre nosotros. El problema es que entre las personas que estaban escuchando la enseñanza de Jesús en aquella ocasión, había personas, hermanos, que yo me imagino, porque la Biblia no lo dice, miraban a Jesús con los brazos cruzados, haciendo muecas, con desdén. Y eran ese tipo de personas que dicen, ahí te hablan, compadre, eso es para ti, para mí no. O dos, eran ese tipo de personas que decían, sí, ajá, ahí va con otra enseñanza. Es decir, escuchaban con desdén al Señor Jesucristo, menospreciaban su enseñanza. Quiero que veamos, vayan conmigo sin perder Lucas, al Evangelio de Juan, o después regresan a Lucas, porque ahí nos vamos a quedar, al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 23 al 25. Quiero decirles que ese pensamiento, y subrayo, ese pensamiento que aquellos que veían con desdén, nadie lo conocía, nadie lo sabía. No es que Jesús hubiera escuchado de labios de aquellos que lo miraban, hermanos, que confiaban en sí mismos escuchar eso. No lo dijeron, lo pensaron. Pero Jesús tenía una característica. Juan capítulo 2, versículos 23 al 25. Dice la palabra de Dios: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Yo podría, hermanos, creo yo, sin ningún problema, dar el nombre de todos los que están aquí y los que están allá abajo. Calculo yo unos, con los niños y los adolescentes que no han subido, a lo mejor unos 90 o 100. Pero yo no podría decir que conozco las intenciones de alguno. Jesús dice que los conocía a todos y que sabía lo que había en sus corazones. Conocía sus pensamientos. Y él sabía que esas personas estaban mirándolo con desdén, con menosprecio. Creían que no tenían necesidad de Dios. Se consideraban tan buenos que creían que no tenían necesidad de Dios. Eran, como lo vamos a ver en un momento más, personas extremadamente religiosas. Confiaban mucho en sí mismos debido a esto. Y entonces la parábola de Jesús va dirigida a ese tipo de personas. Y él va a colocar en la mente de todos, dije hace rato, una comparación diametral de algo real que estaba ocurriendo, hermanos, allí en el centro de adoración a Dios, en el templo. Y a través de eso, de ese momento, hermanos, Jesús va a tomar una enseñanza. Es altamente probable que las horas de oración en el templo eran momentos en los cuales estaba lleno el templo. Quiero que te grabes esto en tu cabecita, hermano, hermana. El hecho de que un templo esté lleno no significa que todo el mundo está adorando a Dios. El hecho de que el templo de Jerusalén estuviera lleno de personas que estaban allí no implicaba que todos realmente estaban adorando a Dios. 2. Quiero que continuemos con la lectura. Vamos a Lucas, vamos a regresar a Lucas, por favor, capítulo 18, y ahora vamos a leer, hermanos, el versículo 11. Y vamos a hablar de la arrogancia del fariseo. Una arrogancia
en un hombre religioso al que le sobraba algo. Dice Lucas 18:11, el fariseo puesto en pie, es decir, uno de los dos personajes de los cuales está hablando Jesucristo, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Hermanos, ¿quiénes eran los fariseos? De acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, los fariseos eran uno de los varios grupos políticos religiosos entre los cuales se había dividido el pueblo de Israel. Uno de los varios grupos políticos religiosos que gobernaban en la época del Señor Jesucristo. Los fariseos, hermanos, se caracterizaban por ser personas extremadamente religiosas, extremadamente cumplidoras de todos los ritos, de todas las ceremonias, de todas las prácticas a las cuales te obligaba la religión hebrea, en este caso la ley. El mismo término fariseo describe a una persona que se consideraba a sí misma santa, se consideraban especiales, se consideraban apartados, se consideraban superiores a todos los demás debido a su religiosidad. A todas las demás personas las veían por abajo de sí mismos. Particularmente al grupo de personas que este hombre describió, o más que describió, mencionó: ladrones, injustos, adúlteros. Cuando se referían a las demás personas, hermanos, lo hacían despectivamente. Él está orando delante de Dios y le dice: Señor, gracias porque no soy como ellos. Llama su atención al frente. Y ni como este publicano que está aquí. Esa frase en griego es una frase despectiva que describe a una persona como lo peor, ¿no? Como alguien del cual tú o yo tal vez nos consideramos superiores o en otro nivel espiritual por lo que creemos nosotros que hemos alcanzado. Si nosotros viviéramos en la época de Jesucristo y conociéramos a un fariseo, nos daríamos cuenta que los fariseos eran personas que su religiosidad la vivían en público. Oraban públicamente, anunciaban públicamente que estaban ayunando. Si daban una limosna, lo hacían de tal manera que todo el mundo los viera. Y eso, a través del tiempo, les hizo ganar cierto respeto, cierta admiración de los habitantes, porque decían: ay, mira qué buenos son, cómo oran, cómo ayunan, cómo dan a las personas, cómo dan a los pobres. Se les consideraba incluso personas ejemplares. Nadie se hubiera atrevido a hablar de un fariseo como una persona que no era lo que aparentaba ser. A la luz de los ojos del pueblo, ellos se habían colocado a sí mismos en otro nivel, y el pueblo mismo los había colocado en otro nivel, hasta que vino Jesucristo. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 27. Ellos mismos se habían colocado a sí mismos en otro nivel, de tal manera que veían de manera despectiva a todos, incluyendo a Jesucristo. Aparentemente eran un ejemplo a seguir para todos, hasta que vino Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Mateo 23, 27, que en una de varias ocasiones, hoy solamente vamos a leer 2, en este momento una: ay de vosotros, dice Jesús, cuando los está confrontando: ay de vosotros, escribas y fariseos, que son tan santos, dice, tan buenos. ¿No dice eso, verdad? Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hermanos, quiero pensar que la mayoría de los que estamos aquí algún día hemos tenido
lamentablemente, que ir a un panteón, ya sea enterrar a un ser amado o acompañar a alguien. ¿Algún día has pasado, al ir a un panteón, has pasado por alguna tumba que recién han abierto y que todavía ves los huesos por allí? ¿A qué huele? A rosas no. Huele muy feo, huele horrible, ¿verdad? A pesar del tiempo. Aquellos que sepultamos a nuestros muertos tenemos el hábito, la costumbre, la tradición, ¿verdad?, de colocar una lápida bonita encima, muy bonita, flores y todo, pero por dentro hay algo que se está pudriendo, algo que definitivamente, con lo cual no querríamos estar. Jesús compara al fariseo, hermanos, con una tumba que ha sido embellecida por fuera, pero que por dentro está llena de algo que nadie desearía tener, ver o compartir. Es decir, exteriormente los fariseos, exteriormente parecían personas honradas, parecían personas justas, parecían personas santas, parecían personas ejemplares, pero a su religiosidad les sobraba algo. Eran arrogantes, carecían de humildad, insisto, menospreciaban a las personas, incluso cuando oraban, prácticamente todos ellos se jactaban delante de Dios por ser buenos. De allí el problema, hermanos, de la oración de este fariseo. Él pretendía orar a Dios, pretendía que los demás lo vieran orando a Jehová, pero la palabra de Dios dice que él oraba a sí mismo, que él hablaba consigo mismo, él no estaba hablando con Dios. Y cuando va delante de Dios, hermanos, en lugar de hablar con humildad ante Dios, habla con arrogancia consigo mismo y resalta lo bueno que es, resalta lo que él creía que eran virtudes. Señor, yo no soy pecador, te aviso. Tu ley dice que yo estoy obligado a ayunar una vez al año, pero ¿qué crees? Yo ayuno 2. Tu ley dice que yo tengo que diezmar de ciertas cosas, pero ¿qué crees? Yo diezmo de todo. Y lo hago de manera muy disciplinada. Pregunta, ¿qué crees tú que esperaba este fariseo de Dios? ¿Qué crees tú, hermano, hermana, que esperaba este fariseo de Dios? ¡Bravo! Aquí tengo un hijo, miren, santo. Bueno, ¿cómo no tengo más fariseos como este? Esperaba que los ángeles dijeran, ¡bravo, bravo! No, hombre, arriba los fariseos, una porra para los fariseos, qué buenos hombres son. Hermanos, en la vida de este hombre arrogante no había espacio para la gracia de Dios. Él creía no necesitarla. Se creía perfecto, ni siquiera se consideraba pecador. Tal vez pensó que le hacía un favor a Dios. Y tal vez esperaba que Él le aplaudiera su religiosidad externa. Lamentablemente, hermanos, los religiosos, los fariseos, eran eso. Eran personas religiosas por costumbre, hacedores externos de la ley, pero habían desechado lo más importante. Los profetas a través de todo el Antiguo Testamento le habían enseñado al pueblo que para Dios es más importante ser que hacer. No hacer que hacer. No, ser que hacer. Si no, al rato vas a llegar a la casa. Ya ves, viejo, dijo el pastor que es más importante ser que hacer. Órale. No. Para Dios es más importante ser que hacer. La palabra de Dios dice que una persona que se acerca a Dios debe consagrarle su ser interior, su alma, su corazón, su mente, su espíritu, que debe de ser santo en su interior para que entonces sus acciones externas sean agradables a los ojos de Dios. Cuando nosotros honramos a Dios, servimos a Dios, alabamos a Dios, lo debemos de hacer de tal manera
que tengamos conciencia de que nosotros estamos siendo aceptos delante de Él, porque la actitud con la cual nos estamos acercando con Él es la correcta. Vamos a ver otro momento, Mateo capítulo 23, versículo 23. Hermanos, es importante involucrarnos en la iglesia y es involucrarnos, servir. Por favor, involúcrate, hermano. Por favor, sirve, por favor, sé parte de la iglesia. Pero no por religiosidad, no para buscar el aplauso de los demás, ni creyendo que le hacemos un favor a Dios o a la iglesia. Dice la Biblia en Mateo capítulo 23, versículo 23, hay de vosotros escribas. Los escribas eran también maestros de la ley, nada más que ellos se dedicaban a copiar la ley, eran sacerdotes también. Y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, es decir, te preocupas hasta por lo más pequeño. Gané $1, pues doy 10 centavos, ¿no? O sea, en esos pequeños detalles externos, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, ¿qué dice? Sin dejar de hacer aquello. ¿Tenía que diezmar? Sí. ¿Tenía que orar? Sí. ¿Tenía que ayunar? Sí. Pero esas acciones tenían que ir acompañadas, hermanos, hermanas, de una vida de justicia, de misericordia y de fe. Porque si no, entonces no sirve delante de Dios. Y entonces llegamos al segundo personaje, tercer punto, la súplica del publicano. Dice Lucas 18:13. De momento vamos a conocer a los personajes y después sacamos una enseñanza mayor. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Cuando Jesús, hermanos, estaba aquí en la tierra, cuando Jesucristo llevó a cabo su ministerio terrenal, dice la palabra de Dios que los romanos habían sometido a su pueblo Israel, estaban subyugados por ellos. Los romanos habían colocado a un hombre idumeo, a un descendiente de Esaú, como rey, en este caso a Herodes, y Herodes se dedicaba a cobrar impuestos muy gravosos al pueblo, y lo hacía a través de los publicanos. Los publicanos, hermanos, eran los recaudadores de impuestos. Habitualmente eran judíos, es decir, habitantes del pueblo. Y como ellos se ponían a cobrar esos impuestos gravosos a favor del imperio romano, se les consideraba traidores, porque estaban sirviendo a quienes los tenían sometidos. De hecho, para ser un publicano, tú tenías que pagar una concesión. Así como tú puedes tener una tienda Oxxo o una tienda 7-Eleven, y tú tienes que pagar una concesión para poder tener la tienda y todo lo necesario, y tú pagas una comisión, ¿verdad? El ser publicano implicaba comprar una concesión. El imperio te decía: tú tienes que cobrar 10 denarios por la importación de micrófonos, y allá hacia arriba tú podías cobrar lo que tú quisieras, y esa era tu ganancia. El problema es que cobraban 20. Por eso dije hace rato que cobraban impuestos excesivos. Robaban realmente, hermanos, al pueblo a través de los impuestos, muy por encima de las cuotas establecidas. Eran personas que a través del tiempo se volvieron duras, se volvieron avaras. La actitud del pueblo hacia ellos era de menosprecio. No se les quería, se les aborrecía. Nadie quería convivir con estos traidores, ladrones, hermanos. Por si fuera poco, los publicanos recibían el apoyo de los soldados romanos y de los herodianos. Es decir, ellos llegaban contigo y tú pagabas porque venían los guardias romanos y los herodianos. Y dime si no pagabas estando los soldados, hermanos. ¿Sí me explico? Podían hacer uso de la fuerza pública. Eran para los ojos de la sociedad de aquel tiempo lo peor.
No necesariamente eran extremadamente ricos, pero se sabe que tenían buenas cantidades de dinero. Quiero insistir en esto. Dado el menosprecio que se ganaron por sus acciones, dado que a través del tiempo se volvieron personas indiferentes y frías porque estaban explotando a su propio pueblo, sinceramente nadie se hubiera imaginado que un injusto recaudador de impuestos un día subiera al templo a orar delante de Dios. Y mucho menos que fuera consciente de que lo que estaba haciendo era malo. Va de nuevo. ¿Has conocido a algún vecino, alguna persona, algún amigo que tú dices, es que es tan perverso que para qué le hablo de la Biblia? ¿Para qué le doy un folleto? ¿Para qué le invito a la iglesia? Esa gente ya se va a ir al infierno. A lo mejor puedes pensar, y con mucho respeto voy a decir lo siguiente, puedes pensar en un violador, en un secuestrador, en un narcotraficante, en un violador, en un pederasta, y dices, esa gente que se vaya al infierno, ¿no? No, hermanos. A veces pensamos, es que esta gente ya ni se me fue la palabra. Ya no siente. Ya no tiene conciencia de lo malo. Nadie esperaría un día ver a una persona de esta naturaleza, hermanos, acercarse a Dios. Así eran considerados los publicanos en aquel entonces. Sin embargo, Jesús va a comparar a un religioso fariseo contra un publicano. Por eso dije diametralmente opuestos. Uno que a los ojos del pueblo tenía el respeto y todo el mundo quería ser como ellos, y uno como el publicano, ¿verdad? Que nadie quería ser como ellos. Pero dice la palabra de Dios que subió a la misma hora al templo a orar que el fariseo. La diferencia es que cuando él oró con humildad. Oró consciente de que lo que estaba haciendo era malo. Estaba consciente de su pecado. Ni siquiera se creía merecedor de acercarse hasta donde podía como judío ante la presencia de Dios, sino que se golpea el pecho, en aquel entonces símbolo, señal de arrepentimiento, y clama misericordia ante Dios diciéndole, perdóname. E invocando la sangre derramada en el propiciatorio, pide perdón. Para aquellos que no están familiarizados voy a explicar, dice, sé propicio a mí. Y propicio es un término teológico muy interesante, porque en el lugar santísimo estaba el arca del testimonio, que era una caja de madera cubierta de oro, donde estaba la ley guardada, y encima había una placa de madera, una placa de oro puro, y encima unos querubines que miraban hacia el arca, pero que a su vez la tapaban, porque estaban tapando la ley que había sido violada. Y el sacerdote tomaba sangre una vez al año y entraba y rociaba esa sangre sobre el propiciatorio como símbolo del sacrificio de Cristo que un día haría por toda la humanidad, a través del cual los pecados serían derramados. Así que cuando tú dices sé propicio, tú estás invocando a esa sangre, a esa gracia, a esa misericordia de Dios para perdonar los pecados. De tal manera que este publicano era un hombre que conocía la ley y que, consciente, ¿por qué razón? Yo no lo sé, de su pecado, toma un día sintiendo la necesidad, y esto es algo muy hermoso. Yo no sé si alguien se lo dijo, hermanos, pero yo creo que Dios puso en él la necesidad de acercarse a él, porque la palabra de Dios dice que Dios está trabajando a través de su Espíritu Santo en el corazón de las personas, convenciéndolas de pecado. Y creo yo que Dios, trabajando en el corazón de este hombre, él decide un día subir al templo y pedirle al Señor que fuese propicio para él. Y entonces Jesucristo da un veredicto. 4. El veredicto de Jesús. Lucas 18:14. Ya ha hablado de estos dos. Ya ha colocado en la mente del pueblo las figuras, un fariseo, un publicano. Yo tuve la necesidad de explicar todos estos detalles acerca de ellos, porque muchos no estamos familiarizados, pero en la época de Jesús todo el mundo sabía quién era un fariseo y todo el mundo sabía quién era un publicano. Y todo el mundo podía percibir la bondad y la misericordia aparente del fariseo, y todo el mundo podía recordar la maldad del publicano. Es decir, la comparación fácilmente la pudo entender cualquiera en la época de Jesús. Y él da un veredicto. Lucas 18:14. Os digo que
Refiriéndose en el contexto, la oración habla ¿de quién, hermanos? Del publicano. Os digo que éste descendió a su casa, ¿qué dice? Justificado. Antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, la comparación que hizo Jesucristo fue muy atrevida, muy peligrosa, porque eran tan respetados, tan admirados. Tenían, hermanos, los fariseos eran una ala política muy poderosa en la época de Jesucristo. Corría el riesgo, ¿verdad?, de que una turba se levantaba por haber tomado como un ejemplo a un hombre, hermanos, como un fariseo. Nadie más, dije hace rato, se hubiera atrevido a hacer una comparación como esta, pero Jesús desafía la mente y el corazón de los oyentes de su tiempo a entender esto, que Dios, antes de mirarnos cuando nos acercamos a Él, lo que hacemos o damos, mira nuestro corazón. Él mira nuestro corazón. ¿Se acuerdan cuando Samuel va a buscar a un rey a la casa de quién? ¿De Isaí? 8 varones. Aquí viene este fuerte, grande, valiente. Y de repente queda un chamaco por allí, ¿no? Un joven, un adolescente, mejillas rosaditas, simpaticón, pero pues no, cara de soldado no tenía, cuerpo de guerrero pues mucho menos. Sí, estaba simpático el muchacho, pero... Y dice Samuel, no, pues creo que ya no hay nadie. ¿Y qué le dijo Dios? No te dejes llevar por eso, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dice, Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Hermano, hermana, tú y yo hoy estamos desnudos ante la presencia de Dios aquí en su casa, y Él está mirando nuestro corazón. El cómo estamos dirigiendo nuestras oraciones delante de su presencia. Claro que le interesa lo que hacemos, pero sobre todo las intenciones que nos llevan a acercarnos a su presencia, y de ello depende el ser aceptados o no. Otro ejemplo, Caín y Abel. Dice Dios, y no aceptó a Caín y por consecuencia a su ofrenda, porque además no era la correcta. Pero si aún hubiese Caín ofrecido la ofrenda correcta, no la habría aceptado, porque el corazón de Caín no era el correcto. Pero aceptó a su hermano y a su ofrenda, porque su ofrenda era la correcta, pero antes que su ofrenda, su corazón tenía la actitud correcta. En esta parábola Jesús nos está diciendo lo siguiente. En la parábola anterior, hermanos, porque recuerden que les dije, una se dio atrás de otra. En la parábola del juez injusto y la viuda pobre, Jesús dijo, les voy a enseñar con qué actitud orar. Y en la parábola del fariseo y el publicano les dijo, ahora les voy a enseñar con qué actitud no orar. Hermanos, Jesús no está condenando las obras del fariseo, no las está condenando. Yo dije hace rato, tenía que diezmar sí, orar sí, ayunar sí, no. Tampoco está justificando al publicano por el simple hecho, ¿verdad?, de que le cayó bien, no. Está resaltando que lo importante en la vida de todo ser humano es su interior, las intenciones que le mueven a practicar, hermano, los preceptos de Dios. Era un practicante religioso que buscaba la admiración de los demás contra un pecador humilde que buscaba la aprobación de Dios. Va de nuevo. Era un arrogante religioso que buscaba la aprobación de los demás contra un humilde pecador que buscaba la aprobación de Dios. Se sentía tan indigno y sin embargo clamó por misericordia y obtuvo salvación, perdón. La Biblia se refiere a este tipo de personas en 2 ocasiones por lo menos. Vayan conmigo a Mateo. Bueno, hermanas, damas, por favor, busquen Mateo capítulo 23, versículo 12. Van a leer conmigo, y los varones van a leer conmigo Santiago capítulo 4, versículo 6. Mateo capítulo 23, damas, versículo 12, y varones, Santiago capítulo 4, versículo 10. Para los jóvenes que se integraron a la predicación durante la clase dominical, hablábamos de Jesucristo en el sacrificio de paz.
Y decíamos que en el sacrificio de paz el sacerdote dijo que tú vienes ante Jehová. Es decir, que cuando vienes ante Él, recuerda que Él valora tus acciones primero antes que tu ofrenda. ¿Qué te está motivando a tocar aquí al frente un instrumento? A estar sentado escuchando la palabra de Dios, a mí predicarla, a ti escucharla. ¿Estamos siendo aceptos delante de Dios? ¿Hoy descenderemos justificados a casa, hermanos? Dice Mateo capítulo 23, versículo 12. Hermanas, por favor, fuerte. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué le sobraba a la religiosidad, hermanos, del fariseo? La soberbia. Varones, Santiago capítulo 4, versículo 6. Dice, pero él, Santiago capítulo 4, versículo 6, ¿listos? Fuerte, dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué le sobraba, hermanos, a la actitud del publicano? Humildad. Hermanos, este publicano, recuerden hace rato yo decía, nadie se hubiera imaginado a un publicano acercarse a Dios. Como nadie se imaginaría ir a la cárcel y que aquellas personas que en otro momento fueron las peores personas, hoy estén leyendo la Biblia y estén alabando y estén clamando. Nadie se lo imaginaría. Pero quiero decirles, hermanos, que hoy en todo lugar hay personas de todo tipo buscando a Dios. Y algunas no saben cómo hacerlo, por eso nosotros necesitamos predicar el Evangelio. Hace rato proyectábamos un video, que no es la primera vez que lo proyectamos. Me gusta como pastor mantener en la mente de la iglesia el propósito. Somos una iglesia misionera y por eso debemos de estar, por eso tenemos varias misiones en las cuales trabajamos, pero todos los que vamos llegando e incorporándonos, tenemos que incorporarnos a esa visión. Este no fue el único publicano, hermanos, que se acercó a Jesús. También estuvo uno chaparrito que se subió a un árbol, a un sicómoro, Zaqueo. Y también estuvo otro que llegó a ser apóstol. ¿Quién, hermanos? Mateo. Oye, llegó a ser pastor. ¿Cómo te puedes imaginar que un ladrón, un explotador, un hombre malo, perverso, con un corazón duro, llegue con tanta fe al Señor, que se convierta de tal manera que dice, Señor, me entrego a ti, y lo dejó todo? En muchas ocasiones he dicho que lamentablemente, coloquialmente, hay muchos dichos incorrectos, y uno de ellos dice, si yo no le pido a Dios que me ponga, que me dé, sino que me ponga donde hay. Estos publicanos estaban donde había, hermanos. Pero cuando Jesús va en el camino y ve a Leví, le dice, sígueme. Y dice la Biblia que Leví dejó el banco de los tributos y lo siguió. ¿Qué recompensa económica tendría con Jesús, hermanos? Ninguna. Pero consideró de mayor valor seguir a Jesús. Nicodemo dijo, Señor, si yo he defraudado, lo vuelvo por cuadruplicado. No simplemente dijo, voy a pagar todo lo que he robado, dijo, por cuadruplicado, lo voy a regresar. Eso habla de un cambio de mente, de una intención en el corazón, de un cambio, de una transformación de vida. Gracias, Zaqueo. Gracias. Porque la vida cristiana es eso, es un cambio que empieza en el interior. No importa de quién se trate entonces, hermanos, los cristianos debemos de aprender a tener mucho cuidado, a no menospreciar a nadie. Jamás. Tú y yo, como hijos de Dios, no debemos de tener prejuicios contra nadie por su condición social, étnica, económica, religiosa, de género. Nunca debemos de menospreciar a nadie que se acerque al Señor, hermanos. Porque la palabra de Dios en el Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Muchas veces la persona que menos creeríamos nosotros que se
convertiría a Cristo, lo hace. Y a veces ese tipo de personas, peores a los ojos sociales, llegan a ser los mejores creyentes. Y muchas veces los que nos creíamos buenos ciudadanos y buenas personas y llegamos a Cristo, no somos los mejores, porque ¿a poco no? No, hermanos. Qué gran lección nos dio Jesús. Por otro lado, individualmente, hermanos, su servidor y ustedes, debemos de tener cuidado en vivir una vida cristiana real, no aparente. Si actuamos o vivimos para que la gente nos aplaude, nos diga, oye, mira este hermano, qué consagrado, damos dinero, oh, mira el hermano, es bien generoso, ayudó aquí, ayudó allá, y dio y esto, y lo hacemos para tener el aplauso, ya lo tuvimos, ya tuvimos la recompensa, pero de Dios no tenemos la aprobación. Nuestro cristianismo debe de ser real, sincero, agradable a Dios. Aquellos dos hombres, hermanos, tenían algo en común. Los dos fueron con Dios. Los dos pretendieron orar a Dios. Los dos pretendían ser bendecidos por Dios. Pero ¿qué creen, hermanos? Hay grandes contrastes entre ellos. Casi para terminar, quiero mencionar 7 contrastes entre ellos. 1, el fariseo solo presumió a Dios lo bueno que era. El publicano solo reconoció que no era digno de acercarse a Dios. El fariseo ni siquiera se consideró pecador. El publicano reconoció que lo era. 3, el fariseo con arrogancia menospreciaba a su prójimo, pero el publicano mostraba humildad y arrepentimiento. 4, el fariseo no sentía la necesidad de que Dios obrara en su vida porque él se consideraba perfecto, pero el publicano suplicaba misericordia y perdón. 5, el fariseo tenía fe en sus méritos, pero el publicano tuvo fe en que Dios le sería propicio. 6, el fariseo en realidad oraba para consigo mismo, porque en el momento en el que él empezó a exaltarse, Dios le dio la espalda a su oración. 6, sin embargo, el publicano fue escuchado por Dios. 7, el fariseo no encontró gracia ante Dios, mientras que el publicano fue justificado a los ojos de Dios. Qué grandes diferencias, hermanos. Qué grandes diferencias. Te quiero invitar, hermano, hermana, a 2 cosas. La primera, a que tú y yo vivamos un cristianismo real. Y que en ese cristianismo real nunca creamos que hemos alcanzado un nivel espiritual tal que podemos ver por debajo de nosotros a la gente de este mundo y por supuesto mucho menos a alguien en la iglesia. Pero también a que en ese cristianismo real miremos con misericordia a las personas, considerando que por muy perverso que pueda llegar al ser humano, todavía tienen algo, la conciencia dada por Dios. Todavía podemos confiar en el Espíritu de Dios que está convenciendo de pecado y que aún pueden ser salvos y disfrutar de la misma gracia que nosotros un día disfrutamos, hermanos, ante Dios. El mundo de hoy ha caído en una gran decadencia moral, pero como dije hace rato, hay mucha gente buscando a Dios, pero muchos de ellos no saben cómo encontrarlo. Tenemos que ser entonces cristianos reales, sinceros. Dios, hermanos, conclusión, no aprueba el orgullo y la arrogancia, pero exalta la humildad con la cual cada uno de nosotros nos acercamos a Él en todo momento. Porque su palabra dice que el corazón contrito y humillado, Él no va a menospreciar jamás. Que Dios los bendiga.